Sean bienvenidos a esta prédica titulada Dios perdona, pero las consecuencias no. Hoy vamos a estar hablando acerca de la historia del rey David. Y primeramente quiero que me acompañen a darle un fuerte aplauso al Señor. Toda gloria sea para Él, para nuestro Padre, quien vive por siempre y para siempre. Vamos a estar orando. Padre amado, gracias Señor por tu presencia. Espíritu Santo, venimos aquí, Padre, primeramente con un corazón dispuesto a honrarte a ti, a darte toda la gloria y toda la honra a ti, Espíritu Santo. Gracias Señor, porque sabemos que hoy es un día de edificación para tu iglesia, Señor. Te pedimos que esta palabra, Señor, llegue a lo más profundo de nuestros corazones, Señor, y nos enseñes, Padre, cómo debemos de portarnos según, Señor, un corazón como el tuyo, Padre. En el nombre de Jesús, toma control de todo lo que hoy se va a decir en esta prédica, Padre. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Para comenzar, preciosa iglesia, vamos a ir al libro de Samuel. Yo tengo por acá 2 de Samuel 11. Y leemos la palabra bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 2 de Samuel 11, verso exactamente del 1 al 5. Vamos a poner un poquito por acá, porque la luz me molesta un poquito. Y dice así: David y Betsabé. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra. Escúchame bien. En el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Raba, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Luego dice la palabra en el verso 3: envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa, y concibió a la mujer, y envió a hacerlo saber a David diciendo: estoy encinta. Puede tomar su asiento, preciosa iglesia. Y hoy vamos a estar hablando acerca de David. Voy a cambiar la posición, me disculpa, porque aquí creo que la luz me molesta un poco menos. Me llama mucho la atención, amados hermanos, que hablando acerca de la historia de David, me gustaría primeramente darles un bosquejo de quién era David, ¿ok? ¿Quién fue David? David inicialmente era un pastor de ovejas. Cuando tenía tan solo entre 12 y 15 años, David pastoreaba sus ovejas, y el rey, que en ese momento era el rey de Israel, era el rey Saúl. El rey Saúl fue desobediente a la palabra del Señor, y al ser desobediente perdió su reinado. El profeta Samuel se acerca a este rey y le dice: como ha sido desobediente, entonces ya el Señor eligió un nuevo rey de Israel. E inmediatamente este profeta se dirige y va y busca a casa de David. Le presentan a todos sus hermanos, y el Señor ya le había dicho: no te guíes por el parecer, o sea, no busques un guerrero alto, no busques un guerrero que se vea realmente como un rey, porque Saúl era un rey muy vistoso, muy alto. Y el Señor no ve solamente el parecer, el Señor ve el corazón. Entonces hallaron a David, quien estaba en ese momento pastoreando ovejas, y el profeta Samuel lo unge, lo sella, ¿ok? Dice el Salmo 89, verso 20 y 21: hallé a David mi siervo, lo ungí con mi santa unción, mi mano estará siempre con él, mi brazo también lo fortalecerá. Es importante entender que primeramente David escribió más de 73 salmos en la escritura. David era un gran adorador del Señor. Era usado tanto en esto de la adoración que David tocaba el arpa, era un poeta, y además, después de que esa unción vino sobre él, él era utilizado para calmar
al rey Saúl en el momento que él se sentía abatido porque él veía cosas donde decían que él estaba como loco, pero realmente era algo espiritual porque él había desobedecido la voz del Señor y al desobedecerlo entraron espíritus inmundos que lo atormentaban. Entonces, cuando David tocaba el arpa, Saúl sentía la paz del Señor. Ahora, también me llama la atención que David se movía en dones espirituales. Aunque estos dones son hablados en el Nuevo Testamento, ya en el Antiguo Testamento estos dones eran manifestados. David se movía en el don de fe, David se movía en el don de sabiduría, David se movía también en el don de revelación. Y cuando hablamos acerca del don de fe, hay algo que sucedió que fue impactante porque David, sin darse cuenta, estaba profetizando lo que pasaría con él. Escúchenme. La primera palabra de este don de fe, donde él actúa realmente hasta imaginándose el fin de lo que va a ocurrir, es cuando él se enfrenta al gigante Goliat. Todos conocen la historia del gigante Goliat, sí la conocen, ¿verdad? Pero vamos a buscar en la escritura. Esto está en 1 Samuel 17, verso 45. Miren lo que sucedió. Dice así: entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Y después profetiza y le dice: Jehová te entregará en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza. Y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Qué tremendo que él estaba con una honda y con 5 piedras lisas, y él dijo: te cortaré la cabeza. Cuando él hizo esto, amados, él no dijo: mañana morirás y en una semana estarás muerto. Él lo dijo en el momento. Él en el momento profetizó y dijo: hoy mismo te entregará y te cortaré la cabeza. Hoy mismo él estaba profetizando porque él visualizó cómo él ganaba esa batalla contra el gigante Goliat. Y sabes que la gente se burlaba porque lo veían chiquitico y ni siquiera se presentó frente al gigante con escudos, con lanzas, con espadas, con una honda y 5 piedras lisas. Ahora, es importante entender que David pasó un largo proceso para convertirse en rey, porque aunque fue ungido cuando era niño, él empezó a desarrollarse en grandes batallas de Israel. Cuando él pelea contra el gigante Goliat, a él le prometen casarse con la hija del rey, quien sería su primera esposa. Y esto también pasó un largo periodo, al punto que lo que marcó que esto se diera fue cuando él fue a cortar 100 prepucios que le mandaron para que los trajera y dijo: no voy a llevar 100, sino llevo 200. El que entendió, entendió. Imagínense cómo era David, ¿ok? Pero él iba a pagar lo que realmente a él le habían ofrecido, que era tener a su esposa Mical, que fue la primera esposa de David, quien además era la hija del rey actual, Saúl. Ahora, hubieron batallas, hubieron guerras, hubieron personas que fueron de apoyo fundamental en David, como fue Jonatán. La historia de Jonatán me encanta porque Jonatán era el hijo del rey. Jonatán era el que iba a heredar el trono de Israel. Pero Jonatán, ustedes saben que normalmente los espíritus se atraen, ¿verdad? Jonatán amaba tanto a Dios y Jonatán era un hombre justo, y entonces el hecho de él amar a Dios y de ser justo hizo que él creara grandes lazos de amistad y fidelidad con David. Entonces ellos hicieron promesas, hicieron pactos juntos, y él en muchas guerras y en muchas batallas donde lo iban a matar, Jonatán lo salvó. Luego de esto empiezan a haber guerras, batallas. Saúl muere, él va al trono de Israel. Y como eres un rey, obviamente podías tener esposas. Y dice la palabra que en ese momento existían las esposas y las concubinas. ¿Correcto? Ahora, hay una palabra importante que David no tomó en consideración. Y creo que por esto fue donde entró la puerta que lo llevó a él al pecado, y este pecado a las consecuencias que hoy vamos a desarrollar en esta prédica. En Deuteronomios 17:17, miren lo que dice la palabra. Le tengo la versión NTV,
me gusta porque se adapta bien a lo que estoy hablándoles el día de hoy. Dice así: el rey no deberá tomar muchas esposas para sí, porque ellas apartarán su corazón del Señor. Y dice también, tampoco deberá acumular para sí grandes cantidades de oro ni de plata. O sea, ya hay una palabra determinada en el Antiguo Testamento que dice: no tomes muchas esposas. O sea, sé precavido con esto, porque esto te puede llevar a un lado, a una perdición que te apartará del Señor. Ahora, es importante que nosotros, ¿cuántos ungidos del Señor hay aquí? ¿Cuántos apartados del Señor hay aquí? ¿Cuántos líderes, pastores hay aquí? Mientras más se te entrega, escúchame más, mientras más se te entrega, más se te demanda, pero más la justicia de Dios será aplicada con ese que se le ha entregado más. Es tremendo lo que te estoy diciendo, voy a volver a repetirlo. Se te entrega más, más se te demanda, pero también el Señor aplicará más su justicia, porque te ha puesto en un lugar de honra, te ha puesto en un lugar de poder, te ha puesto en un lugar de riqueza, te ha puesto en un lugar grande. Entonces el Señor aplicará también su justicia si tú no estás valorando ese lugar de honra que Él te está entregando. Y nosotros como ministros del Señor, cuando hacemos estudios, hay estudios que dicen que hay 3 Fs. Escúchame bien, 3 F, repita conmigo, 3 F. 3 F que acaban con un ungido y un elegido del Señor. 3 F, repita conmigo, 3 F que acaban con el ungido del Señor. ¿Y cuáles son esas 3 F? La fama, repita conmigo, fama, las finanzas y las faldas. Esto es aplicado para las mujeres en los pantalones, para que me puedan entender, porque así como hay ungidos hombres, también hay ungidas mujeres. Entonces toda la prédica se desarrolla igual para mujeres que para hombres. Quiero que lo entienda, ¿sí? Entonces, fama, finanzas y faldas. ¿Cuál fue el pecado de David? El pecado de David fue el adulterio. Fue el adulterio. Y es importante que nosotros entendamos que todo lo que está oculto va a salir a la luz. Lo que está oculto saldrá a la luz. Como hay cosas ocultas que haces en secreto buenas y se manifiestan también públicamente, también lo que haces oculto, malo, se va a manifestar públicamente. Entonces él adulteró. ¿Qué dice la palabra en Proverbios acerca del adulterio? Proverbios 6:24 dice: para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. Voy a volver a hablarles. Blandura de la lengua de la mujer extraña. ¿Por qué? Porque la mujer, cuando acepta ser parte de un adulterio, su lengua en el momento puede ser blanda. Cuando la esposa está diciendo: no, yo no estoy de acuerdo con esto, entonces la que está buscando que el hombre caiga en pecado dice: claro que sí, yo te voy a apoyar, mi amor, claro, si tú eres tan lindo, no entiendo cómo ella no te valora. Lengua, blandura de lengua. Luego el 25 dice: no codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos. ¿Qué dice? Porque esos ojos se ven hermosos, pero no permitas que te prenda, porque es como una llama que va a terminar matándote espiritualmente. También dice el 26: porque a causa de la mujer ramera el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón. ¿Por qué dice la alma del varón? Porque es emocional. Para cazar el alma, la mujer, el hombre que caza el alma de la mujer, lo va a hacer tocando emociones. Y la mujer que caza a un hombre es tocando emociones. Por eso es que dice que caza su alma. Y luego dice más adelante el verso 29: así que el que se llega a la mujer de su prójimo no quedará impune ninguno que la tocare. Y luego más adelante el 32, Proverbios, dice: mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, hombre o mujer, escúcheme bien.
El que comete adulterio es falta de entendimiento. Corrompe su alma el que tal hace. Herida y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. Miren, hermanos, hay que estar en una posición como la que estuvo David en ese momento, porque él, para que se materializara el pecado, pasaron varias cosas. Primeramente, ¿qué dice la palabra cuando comencé? Dice que la batalla donde tenía que estar el rey, o sea, el rey tenía un propósito, y el propósito del rey era estar al frente de las batallas, ¿correcto? Entonces él se sale del propósito y se queda en un lugar haciendo lo que no tenía que hacer, porque él no fue llamado a estar en su casa haciendo qué. Una de las cosas más importantes cuando entra el pecado es porque la gente está como muy desocupada. Muchas horas en la casa, muchas horas en la televisión, muchas horas en el teléfono, y empiezan a maquinar y a dejar que cosas se hagan parte. Entonces, primeramente se salió del propósito porque no estaba en la batalla, o sea, estaba desocupado. Y segundo, ¿qué fue lo que pasó? Dice que vio. O sea, el pecado entra por la vista y él consuma, o sea, primeramente materializó en su mente el pecado antes de ejecutarlo. Miren lo que dice la palabra, aquí se los tengo clarito porque Santiago lo dice, pero de una manera demasiado sabia. Santiago 1, 14 y 15, versión NTV. Si usted lo puede buscar, yo lo espero, búsquelo, porque yo quiero que usted mismo lea esta palabra conmigo, búsquelo. Santiago 1, 14 y 15, versión NTV. La tentación viene por nuestros propios deseos. Él la deseó, ¿verdad? Y después dice, las cuales seducen y nos arrastran. Porque hay una seducción primeramente en la mente, donde maquina, ¿sí? Y lo arrastra a que después se materialice y se ejecute el pecado. Y luego dice, de esos deseos nacen los actos pecaminosos y el pecado. Cuando se deja crecer, da luz a muerte. Cuando se deja crecer, ¿qué es? Que lo está alimentando. Tal vez él antes ya se había asomado en esa misma terraza y ya antes había visto a esa mujer bella. Tal vez Betsabé, que estaba en ese lugar, se dejó ver por el rey. Porque yo sé que hoy ustedes van a estar que casi no van a decir ni una palabra para que no se muestren los amén aquí. Pero escúcheme. Cuando usted está en su casa y usted sale al patio de su casa, usted se da cuenta que el vecino vive allá y el otro vive allá, y si usted se pega con la manguera agua, usted va a saber que alguien lo puede estar viendo. Si usted sale con unos chorcitos chiquitos y usted se da cuenta que la puede ver el vecino, ¿es o no es? Y si usted vive en un edificio, usted se da cuenta que si sale a un sitio, usted lo ven de allá arriba. Entonces Betsabé no sabía que la terraza que estaba ahí era la terraza del rey. Y ella se bañó desnuda. Perdóname, se bañan desnuda, pero se dejó ver. ¿Por qué razón? Porque en ese momento las mujeres tenían que ser muy decorosas y muy tapadas. De hecho, las mujeres tenían que utilizar velos. O sea que el baño de una dama no iba a estar expuesto. Tenía que tener telares, telas, ventanas, algo que cubriera su desnudez. Porque ella se bañó desnuda, dejándose ver a través de la ventana. Tal vez estaba buscando ser deseada por el rey. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Esto no sale en la escritura, pero yo digo, aquí hay algo más, porque una mujer no, cuando una mujer está mostrando más de lo normal es porque quiere ser vista. Y la palabra dice que como mujeres debemos de ser decorosas con nuestra vestimenta. Entonces, Betsabé provocó a David. Entonces David se asoma, eso está en 2 de Samuel 11, se asoma a la ventana, la ve y la manda a llamar. Pero lo que pasó después fue la gota que derramó el vaso. Y es que David no solamente embaraza a la mujer, sino que empieza a buscar maquinar cómo hace para que ese hijo parezca que es de Urías, el esposo. Y entonces agarra y le dice, bueno, vamos a mandar a llamar a Urías, que venga del campo de batalla y tráelo para acá, para que se acueste con la mujer. Y entonces mandan a llamar a Urías, y Urías dice, pero ¿qué hago yo aquí si yo tengo que estar peleando?
Y el hombre no va y no se acuesta con la mujer, sino que se queda en la puerta del palacio con los que limpiaban el palacio. Y David, no, este hombre no hace caso, no se va a acostar con la mujer. Y entonces, bueno, tráelo que le vamos a dar un banquete. Un banquete, y lo embriaga a David. Y le dice, ve, aprovecha, está con tu esposa y mañana vuelves a salir al campo de batalla. El hombre no fue. Porque el hombre era tan correcto que dice, ¿cómo puedo estar yo disfrutando de mi alcoba en mi casa cuando el arca del pacto y mis compañeros están en medio de la guerra en una batalla? Y no sucedió nada y no pasó nada entre Urías y Betsabé. Entonces, miren lo que sucedió. Segunda de Samuel 11:14. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por la mano de Urías. O sea, la carta que escribió David usó como mensajero para que trasladara el mensaje al propio Urías. ¿Y qué decía la carta? Poned a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él, para que sea herido y muera. Así fue que cuando Joab sitió a la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes, y saliendo luego de la ciudad, pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército, los siervos de David, y murió también Urías. Él traslada el mensaje, que es el mensaje que está llevando muerte, para que él lo pongan al frente de la batalla. Y quien maquinó todo esto fue David, el ungido del Señor, el elegido del Señor, el que tenía absolutamente todo, el que tiene el corazón como el del Señor. Y nosotros como cristianos decimos muchas veces, pero ¿cómo? Después que adulteró, pero ¿cómo? Después que mató tantos hombres, entonces es un corazón conforme al corazón de Dios. Explíquenme. Al final de la prédica se lo voy a explicar. ¿Pero cómo? Entonces, amados hermanos, ¿cuáles fueron las consecuencias del pecado? Porque todo pecado trae consecuencias, pero las consecuencias no solamente son en la vida eterna, sino que también son consecuencias terrenales. O sea, aquí en la tierra lo vas a pagar. Lo vamos a pagar. Yo sé que la prédica de hoy confronta, pero es importante que tengamos la verdad, porque si sabemos la verdad, vamos a saber también apartarnos de ella. Amén. Entonces, ¿cuáles fueron las consecuencias del pecado de David? Ya ustedes saben cuál fue el pecado: adulterio, adulteró con una mujer que no era su esposa, la embarazó y luego maquinó matar a su esposo. 7 días duró de duelo y luego la trajo para casarse con ella públicamente. O sea que ni el duelo esperó. Luego de esto, las consecuencias del pecado: primeramente, la mujer que David amaba fue expuesta como una adúltera. La gente la veía mal, porque sabía cuál era el origen. Y en segunda de Samuel 12, 5 y 14 está la llave que les quiero regalar y que el Espíritu Santo me ha dado esta semana. Y yo dije, para mí es la bendición más grande. Cuando el Espíritu Santo te da una llave, tú dices, wow, aquí está todo. Miren lo que sucedió. Natán es el sucesor del profeta Samuel. ¿Usted está aquí conmigo? Profetas, el profeta Natán es el sucesor de Samuel. Natán, como profeta de Dios, va y confronta a David. En el momento que confronta a David, le da una historia y le dice: David, como tú también eres juez de Israel, necesito me ayudes a ver qué voy a hacer con este caso. Y le dice, miren lo que le colocó de ejemplo: tengo un hombre rico. Ese hombre rico tiene todas las corderas que quiera, tiene ganado, tiene tierras, tiene todo a su alrededor. Y al lado de él vive un hombre pobre que toda su vida ha cuidado una sola cordera, que la amaba, que le dio cariño, que la ha alimentado, y es una sola cordera. Entonces el hombre rico le llegó una gente de afuera, y para alimentar a esa gente de afuera decidió matar la cordera del hombre pobre, y el hombre pobre se quedó sin nada. Dime tú qué yo hago. Y viene David y le dice, se encendió de furor David. Está en segunda de Samuel 12, verso 5 en adelante. Entonces se encendió de furor David de gran manera contra aquel hombre. ¿Contra quién? El rico, que le quitó la cordera. Y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar con la cordera en 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Aquí David profetizó
Miren lo que el Espíritu Santo me regaló. David profetizó que él pagaría su pecado 4 veces. Siento a Dios. 4 veces. No fue una, fueron 4 veces que pagó. Y ya se los voy a explicar a detalle. Él, sin darse cuenta, como profetizó frente a Goliat y le dijo a Goliat: hoy mismo con la espada te quitaré la cabeza, él mismo estaba profetizando sobre él: 4 veces debe de pagar. Y luego Natán se acerca y le dice: tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor, las mujeres de tu señor en tu seno, además te di la casa de Israel de Judá. Si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poca la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste esa espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora, mira lo que le dice el profeta: por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Y luego el verso 11 le dice: así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo lo haré delante de todo Israel en pleno sol. Tremendo. Y luego el 14 le dice: mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Mire, yo siento un terror cuando yo veo esto. El profeta fue directo. Lo que hiciste en público, ahora lo que hiciste en privado, que creíste que nadie te estaba viendo, ahora públicamente. Pero lo que me llama la atención es que David profetizó sobre él que debería de pagar 4 veces. Escúchame bien. Debería de pagar 4 veces lo que hizo. Cuando te estoy diciendo que debería de pagar 4 veces, es porque David no solamente pagó con la muerte del primer hijo que tuvo con Betsabé, pagó con este, pero luego de este su hija Tamar es violada por su hermano Amnón, y luego su hermano Amnón lo manda a matar su hermano Absalón, y luego Absalón quiere además quitarle el reinado a David y termina muerto con 3 dagas directo al corazón. ¿Cuántos hijos fueron? 4. El de Betsabé, Tamar, Amnón y Absalón. Fue 4 veces más. Por su pecado de adulterio, su generación fue maldita. Espada no se apartó de su casa. Y a veces estamos en una situación, amados, que creemos que nadie nos está viendo. Y sin darnos cuenta estamos dando acceso a que sucedan cosas que el Señor sí está viendo y que puede traer maldición para tu familia, que puede traer maldición para tus generaciones. Por eso esta prédica del día de hoy nos confronta a ustedes, a mí, pero es una enseñanza para sabernos apartar a tiempo de lo que es incorrecto, para que no permites que tu generación caiga en maldición por culpa de tus actos. Porque nuestros actos definen la bendición o la maldición de nuestra familia. Y muchas veces no lo sabemos. Y somos permisivos. O peor aún, muchas veces no nos explicamos por qué si tengo una vida correcta me pasa esto. Y es por los actos de tu padre o de tu abuelo. Y lo estás pagando tú. Tremendo, ¿verdad? Ahora, David incurre en el pecado de adulterio. Y les quiero preguntar, ¿qué es el adulterio? El adulterio es traición. El adulterio es desear lo que no te pertenece. O sea que tú estás traicionando a una persona que está a tu lado, que es tu esposa, con algo que no te pertenece. Y esa persona adúltera que decidió estar también con otra persona que ya está casada, porque Betsabé estaba casada, también estaba traicionando a Urías. Entonces el adulterio es traición. Y me llama la atención que David fue grandemente traicionado.
Porque el primero que traiciona a David es su propio hijo, Admón. ¿Tú sabes lo que hizo Admón? Admón le dijo: papá, me siento mal, estoy enfermo, solamente me puede curar una sopa de mi hermana Tamar. Dile a Tamar que venga, me prepare un caldo y que me ayude. Usó a su padre para que ella fuera a su aposento y dentro de ese lugar la violó. ¿Y sabes qué? David dice que se enojó, pero no dice que hizo nada con Admón. Y luego de esto, su hijo Absalón lo traiciona y se para al frente del palacio a empezar a abrazar a la gente, besarla, colocarle abrigos para ganarse la confianza de la gente, para luego quitarle el reinado a su padre. Y no solamente esto, Ahitofel, que era el consejero del rey, además era abuelo de Betsabé, sabía todos los secretos del rey, estaba cerca de él, además lo traiciona y empieza a darle estrategias a Absalón para que vaya en contra de su padre. Traicionado por todos lados. Hay gente, me dice el Señor aquí, que está siendo traicionada en este momento. Hay gente que no entiende qué está sucediendo y está recibiendo traiciones de personas que aman. Y tú sabes que duele cuando te traiciona a alguien que tú amas. Y David amaba a sus hijos, Admón y Absalón. David amaba a Ahitofel, porque si no, no hubiese sido su consejero, que estuviera a su lado. ¿Tú sabes lo que es que tú estés al lado de alguien que te ayude en la batalla, que te cubra? Porque un consejero no solamente te aconseja, sino que te cubre. No, déjalo tranquilo, está pasando por un proceso y tal vez está bien o tal vez está mal, y no, todo está bien. El consejero te apoya, te cubre, y entonces es traicionado. Y no solamente esto, sino que sus esposas, por consejo de Ahitofel, esto es lo más que yo dije, esto fue de verdad, sus propias esposas, por consejo de Ahitofel, son tomadas como mujer en una terraza de Israel a plena luz del sol, para que Absalón, su propio hijo, tenga relaciones sexuales con su madrastra, para que muestre el poder que él es el nuevo rey. ¿Ustedes saben lo que es exhibir en una terraza que se está acostando con mujeres para que vean que él es el que tiene el poder? ¿Y de dónde salió el consejo? De Ahitofel. El dolor de David de ser traicionado una y otra vez, no solo pagó con los 4 hijos que amaba, porque si hay algo que le dolía a David eran sus hijos, sino que además fue traicionado una y otras veces más, porque hay muchas más traiciones. Entonces, amados hermanos, para nosotros es importante entender primeramente que aunque David se equivocó, porque todos nos hemos equivocado. ¿Cuántos están de acuerdo que todos nos hemos equivocado? Todos nos hemos equivocado, porque somos seres humanos, nos hemos equivocado. Pero David se arrepintió. David tuvo un verdadero arrepentimiento. Y ese verdadero arrepentimiento lo vemos exactamente en el libro de los Salmos. Porque hay una diferencia entre un arrepentimiento y un remordimiento, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre el arrepentimiento y remordimiento? El arrepentimiento te hace cortar con el pecado, te hace no volver a hacerlo, te hace entender, ¿ok? Pero el remordimiento es algo pasajero y tú sigues incurriendo en el mismo pecado. O sea, sigues tomando otra mujer adúltera, sigues tomando otra, ¿sí? Hay personas que tienen remordimiento al momento de hacer algo y lo siguen haciendo. Pero hay personas que deciden ser transformados y tener un verdadero arrepentimiento delante de Dios y no volver a caer. Entonces, él lo primero que hizo fue que confesó su pecado. Y esta es una llave que les quiero regalar en esta mañana, porque la llave del verdadero perdón del Señor es la confesión de pecado. Usted no puede ser libre de algo que te ha durante años torturado si usted no está confesando el pecado. Y usted dirá, ¿frente a quién tengo que confesarlo? ¿Frente a quién tengo que confesarlo? Primeramente frente a Dios, y segundo frente a la persona que le hiciste daño. Porque aunque esa persona entienda que tú hiciste algo en un momento, tal vez tú en ningún momento te has parado frente a persona y le has dicho, perdóname, porque yo sé que te herí con esto que te hice, yo sé que te hice mal con esto que hice. Hasta que usted no confiese el pecado, usted no va a ser libre. Y mire lo que dijo David en el Salmo 32: mientras callé, se envejecieron mis huesos y mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió
mi verdor en sequedades de verano. Y después le dice, Selah, le está implorando, Selah, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Selah. Cuando usted confiesa su pecado, usted se siente que es libre. Usted se siente libre. Y David fue un hombre muy usado por Dios. Hay evidencias increíbles de todo lo que hizo el rey David. El rey David no fue el que construyó el templo para el arca del pacto, pero el rey David reunió durante todo su reinado dinero para poder construir ese arca del pacto, ese lugar, ese templo sagrado que lo construyó luego Salomón, su hijo. Ahora, David, además de haber como poeta, desarrolló más de 73 salmos. David fue ungido 3 veces, no sé si ustedes lo saben. David fue ungido 3 veces. Yo decía, wow, ¿cómo fue ungido 3 veces? 3 veces. La primera vez fue ungido por Samuel el profeta, ¿ok? Que está en primera de Samuel 16:13, cuando estaba con sus hermanos y fue ungido. La segunda vez fue ungido como rey de la tribu de Judá, y esto fue en segunda de Samuel 2:4. Vinieron varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá. Y usted dirá, pero ¿por qué tanto ungimiento? Es que había un pacto con David que decía que de la descendencia de David y de Judá vendría el rey de reyes y el señor de señores, que estaría para siempre reinando. Entonces él tenía que ser sellado, 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 3 veces más sellado. Entonces el tercer ungimiento fue cuando él toma posesión del reinado. Y este ungimiento está en 2 de Samuel 5, verso 3. Dice que vinieron los ancianos de Israel al rey de Hebreón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebreón delante de Jehová, y ungieron a David como rey de Israel. Aparte de esto, otras llaves importantes es que David reinó por 40 años. De esos 40 años, 7 estuvo como rey en Hebreón y estuvo 33 años en Jerusalén, que fue el lugar que él señaló como la capital de Israel. Y así se mantiene hasta ahorita. Y además 33 años fue que caminó Jesús y también fue crucificado en Jerusalén. Todo tiene que ver, amado, todo tiene que ver. Es una bendición cuando usted empieza a estudiar y a escudriñar la palabra del Señor. Entonces, amados, es importante entender que David tenía un corazón conforme al de Dios. Y usted dirá, ¿cómo que tiene un corazón conforme al de Dios? Sí, porque David era misericordioso. ¿Sabe quiénes fueron los enemigos más grandes de David? Saúl y su propio hijo Absalón. Y él lloraba por sus enemigos. Dice que cuando Saúl murió, él rasgó sus vestiduras. Cuando otro hubiese estado de fiesta, porque ahora el reinado va a ser mío, él rasgó sus vestiduras y estaba de duelo. Porque él veía en sus enemigos cosas positivas. Y te pregunto, ¿tú lloras por tus enemigos? ¿Tú rasgas tus vestiduras y haces ayuno por tus enemigos? ¿Tú ves cosas positivas en tus enemigos? Yo le estoy diciendo esto, pero también me lo digo para mí. Qué tremendo era David, que Saúl lo estaba buscando para matarlo en todos lados, y él decía, es un tremendo guerrero de Dios, es un hombre que tiene valor, es el rey de Israel, líbrame Jehová de yo tocar el ungido del Señor. Él veía cosas positivas del que estaba en su contra. Cuando Absalón estuvo en guerra, decían, no lo toquen, tráiganlo vivo. Y dice que lloraba y lloraba y lloraba por su hijo Absalón, cuando otro hubiese estado de fiesta porque vuelve a tomar el reinado inmediatamente. ¿Qué corazón tenía David? Porque aunque pecó, aunque hizo algo que era incorrecto para Dios, David nunca, escúchame bien, esto es una llave, cuidado con tocar a un ungido del Señor. David tenía esto muy claro y nunca buscó acelerar los procesos. Aunque fue ungido 1, 2 veces antes de su reinado, David dijo, yo no voy a esperar el tiempo, en el momento correcto. Yo no voy a acabar con la vida de Saúl. Yo no. Líbrame, Jehová.
¿Sabe a qué me recuerda esto? Al corazón de Jesús. Porque Jesús, cuando fue crucificado, que lo tenían ahí crucificado, decía: Señor, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. ¿Qué corazón el de Jesús? De que ese hombre te esté agarrando a palo, a latigazo, que te meta clavos en las manos, en una cruz, y que tú ores y le digas al Señor: perdónalos. Y ese es el corazón que el Señor quiere desarrollar en nosotros. Un corazón de un verdadero arrepentimiento. Un corazón misericordioso. Un corazón que aunque te estén cayendo a piedra, que aunque te estén crucificando, que aunque estén a espada hablando de ti, buscando el mal, tú digas: Señor, perdónalo. Señor, no saben lo que hace. Señor, bendícelo. Esa persona tiene cosas buenas. Esa persona tiene una gran familia. Esa persona es una bendición del Señor. Que tú en medio de tu proceso digas: yo voy a orar, yo voy a gemir, yo voy a rasgar mis vestiduras por ese enemigo que me está haciendo daño. Errores, todos cometemos errores, y bien que pagó estos errores David. Tuvo grandes consecuencias a su familia, consecuencias a sus hijos, consecuencias de deslealtad. Pero David era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Que tuvo un actuar como Dios? No, porque ese solamente es Jesucristo. Pero tenía un corazón. ¿Sabe que cuando la palabra dice que era un hombre conforme al corazón del Señor, esto pasó cuando él era pastor de ovejas? Cuando el profeta le dice a Saúl: voy a buscar un hombre que el Señor le dijo que es conforme al corazón de Dios. Él tenía un corazón puro, porque él era cuidando las ovejas. En la serie se ve que David muchas veces es menospreciado por sus hermanos, porque él era de baja estatura y los hermanos eran grandes y le decían: ya, cállate, ve a buscar tú el queso, tráeme la leche. Lo trataban mal. Y él: sí, hermano, yo voy, sí, hermano. Entonces eso me habla a mí que es un corazón resiliente, que es dispuesto a aguantar, igual mantenerse, igual amar a sus hermanos, igual armarlo. ¿Cómo es posible que Saúl fueran tantas batallas y tantas veces que lo quería matar y él amaba a Saúl? ¿Cómo usted puede pensar esto? Amados, el día de hoy sé que nos sentimos confrontados, pero es importante que conozcamos que todas nuestras obras y todo lo que sembramos lo vamos a cosechar. Y lo más importante de esto es que no solamente lo cosechas tú, lo cosechan tus hijos, lo cosechan tus generaciones. Por eso hoy hago un llamado en nombre de Jesús, para que ustedes decidan hoy cortar con cualquier pecado, con cualquier cosa que los haya tenido atados, y que salgan corriendo a tiempo y huyas de la fornicación, del adulterio o de cualquier pecado que te esté alejando del plan que tiene Dios contigo. Los invito a estar de pie. Los invito a estar de pie y vamos a estar adorando al Señor. Una de las cosas más bellas que hizo David es que él restauró la adoración. ¿Sabes qué hizo David? David danzaba, David adoraba, David aplaudía, David brincaba, y David no le daba vergüenza hacer todo para el Señor, porque con eso él estaba glorificando. Y desde David se marcó un precedente que se iba a adorar al Señor en grande. Él fue el que marcó esto. Y David tuvo además, Dios hizo un pacto con David. Un pacto que hasta el día de hoy podemos ver, y que tú y yo disfrutamos de ese pacto. Dígale al lado: tú y yo disfrutamos de ese pacto. Ese pacto está en el Salmo 89 y dice así: hice pacto con mi escogido. ¿Qué dice? Hice pacto con mi escogido. Juré a David mi siervo, diciendo: para siempre, dice, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Y de ese linaje de Judá, de ese linaje de David, viene María, la madre del Señor. Y de ese linaje de sangre, más el Espíritu Santo, nace Jesús.
Y Jesús es tu rey y es mi rey. Y es el rey de reyes y el Señor de señores. Así que esa palabra y ese pacto y esa promesa que hizo David, que perduraría por siempre, está aquí vigente y tú y yo disfrutamos de ese reinado. Aunque ha sido confrontante el día de hoy la prédica, es importante que entendamos que podemos ser redimidos. Y hoy el Señor quiere que tú empieces a soltar esas cargas, que sé que son difíciles, que sé que a veces estamos arrastrando una carga pesada que no nos deja avanzar, que no nos deja seguir adelante, que el enemigo muchas veces te dice: ¿no te acuerdas lo que hiciste? ¿No te acuerdas lo que estaba? Y te lo vuelve a recordar para martirizarte. El Señor te dice hoy, escúchame bien: yo borro tu pecado. Yo hago algo nuevo y precioso contigo. Yo borro tu pecado. Mira lo que dice Isaías 43. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré. Dice el Señor, no me acordaré. Dice el Señor, no me acordaré de tu pecado. Que tendremos consecuencias, sí, pero eres redimido, pero tendrás paz. Aún en medio de la aflicción tendrás paz, porque el Señor quiere hacer algo nuevo y precioso con cada uno de nosotros. Levanta tus manos al cielo y adora al Señor. Hazme entender y creer sin temer. Hoy el Señor quiere que sueltes esas cargas. Escúchame. Te suelto mis deseos. El Señor quiere tomar control de tu vida. El Señor quiere que hagas el plan de Él. Te suelto mis planes. Te suelto mis decisiones. Toma el control de mi vida, Dios. El Señor quiere tomar control de nuestra vida. Invito a las personas que vienen por primera vez a pasar al frente. Hoy hacemos un nuevo pacto con el Señor. Las personas que están aquí por primera vez son invitados a pasar al frente, porque hoy es un día nuevo, donde tus pecados son perdonados, donde el Señor te va a redimir, donde eso que te tenía torturado, atado, eso que te hacía llorar, hoy lo sueltas en el nombre de Jesús. Hoy soltamos todas esas cargas en el nombre de Jesús. Te suelto mis sueños, te suelto mis deseos. Toma el control de mi vida. Toma control, Señor. Dile al Señor en voz alta: toma control, Señor. Toma control de mi vida, Señor, en el nombre de Jesús. Toma control de mi vida, Dios. Tu plan anhelo más que el mío. Lo veo en tus manos. Dile al Señor: úsame. Úsame, Jesús. Úsame, Señor. Úsame ahora, Padre. Quiero honrarte a ti. Quiero glorificarte a ti, Señor. Yo sé que tus planes son mejores que los míos, Señor. Yo sé, Señor, que grandes cosas tienes para los que te buscan. Y aquí hay corazones hoy que están buscando al Señor. Aquí hay corazones hoy que quieren dejar atrás el pecado. Y que dice: Señor, tú tienes mejores planes, Señor. En el nombre de Jesús. Levanta tus manos y repite esta oración conmigo. Esta oración va a traer sanidad a tu vida. Va a traer cambio a tu vida. Y dice así: Padre amado, yo te acepto hoy como mi Señor y Salvador. Te pido perdón, Señor. Dígale al Señor: te pido perdón, Señor. Te pido perdón por mis pecados. Y te pido, Señor, que vengas a vivir a mi vida. Y que me mantengas, Señor, en tu plan. Porque sé que tu plan es perfecto. En el nombre de Jesús.
Inscribe mi nombre. Díselo de nuevo porque no quedó claro. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. No me sueltes hasta que me bendigas en el nombre de Jesús. Y dice la palabra que hay fiesta, fiesta, fiesta en los cielos. Fiesta en los cielos, porque hay un nuevo pacto, hay un cambio, hay una transformación y eres redimido a partir de este momento. Las cosas viejas pasaron. He aquí, dice el Señor, yo he hecho cosas nuevas y te levantaré, te levantaré. No permitas que el enemigo siga aplastando tu mente con eso que sucedió. No permitas. El Señor ha hecho cosas nuevas. En el nombre de Jesús le bendigo grandemente. Sigue adorando, preciosa iglesia, aleluya.